Saludos, bienvenidos a este capítulo de Filosofada Mundana. Como verán, el día de hoy traemos un tema que a mí me parece bastante fuerte, bastante digno de ser tratado, más aún por la literatura, y es por eso que digo, estamos con el outfit apropiado para la ocasión, ¿no? Y bueno, como habrán visto, este apartado se trata sobre el esfuerzo y el trabajo duro, ¿no? Bien, para empezar, claro, lo importante a destacar de esta obra es que es una obra que, claro, se diría autobiográfica, es una obra estrictamente personal, hecha en base a la experiencia propia, hecha en base a una experiencia personal que me sucedió y todo, ¿no? Entonces, pero lo esencial aquí es que, claro, hay un video que se lanzó sobre Bukowski, que tal vez si lo encuentro y tal vez si es que no me tumban el video, tal vez lo ponga. Claro, en el cual Bukowski habla de que hace una crítica a muchos de los artistas y literatos contemporáneos que, claro, en gran medida muchas de sus obras de arte, muchos de sus escritos, al haberse vuelto reconocidos o famosos en un instante, y claro, son, digámoslo, autores veinteañeros y así, claro, son autores que entonces nunca tuvieron que pasar esta etapa de asalariados, esta etapa de proletarios, esta etapa de gente que apenas puede llegar a fin de mes con el sueldo que tiene. Gente que literalmente tiene que enfrentarse al miedo de pasar con hambre. Porque claro, ese tipo de cuestiones, ese tipo de miedos, ese tipo de circunstancias personales, a mi parecer son precisamente circunstancias que te modelan como ciudadano, como persona. Digamos lo que son experiencias que de algún modo conforman también tu modo de ver la vida y tu modo de entender el mundo que te rodea. O sea, claro, hacer una obra de arte sin nunca haber tenido que trabajar 8 horas al día durante 5 o 10 años, claro, son, digámoslo, experiencias que no se pueden obtener de ningún otro modo, ¿no? Alguien que se salte esta etapa y directamente obtenga un contrato millonario por alguna razón y empiece así poco a poco a ganar fama y empiece a meterse a este mundo del espectáculo y todo eso, y claro, y propiamente nunca tenga, como hemos dicho, un trabajo asalariado y realmente presionado, claro, me parece que es un salto con respecto a la vida que deberíamos de algún modo también experimentar, ¿no? Porque ya digo, el sentir las cosas como un proletario, el sentir las cosas como un obrero, es algo que verdaderamente da una nueva perspectiva de cómo funciona el mundo, ya digo. Cuando uno nunca ha pasado por este tema de tener que trabajar o tener que, claro, partirse la espalda en algún trabajo y todo esto, claro, es como que la visión del mundo se torna bastante despreocupada, bastante indiferente con respecto a este esfuerzo proletario que en cambio sí lo realizan y que es la gran mayoría, ¿no? Porque, claro, se me ocurre tal vez algún talento extraordinario que tenga alguna persona y que, claro, este talento tal vez que puede ser en las bellas artes, tal vez un gran actor o tal vez un gran científico. Claro, estas personas evidentemente son sus talentos los que les llevan precisamente a poder sobresalir y a poder resultar ser excepcionales. Pero yo diría que ese no es el caso de todos, yo diría que el caso de la gran mayoría es el caso del proletario, el caso de la persona que tiene que sobrevivir 8 horas y tiene que lidiar con ciertas circunstancias de competición, de presión, de estar constantemente, ya digo, también la duda, la angustia hasta fin de mes y todo. Claro, ese tipo de cuestiones son importantes tratarlas, ¿no? Y me parece, ya digo, importante tratar este tema del trabajo, o si no, que cuestiones relativas a nuestro trabajo no sean necesariamente hechas a un lado, sino que sean incorporadas también a nuestro arte, porque incorporar también eso que hemos vivido en el trabajo es también importante, es también destacable el volver arte estas dinámicas sociales que se dan dentro de las empresas, como las dinámicas dentro de los jefes y
y sus subordinados y de la presión que se ejerce, de qué modo se ve la competitividad, las comparaciones entre trabajadores, de qué modo existe un egoísmo con respecto a un trabajador y otro. Claro, ese tipo de cuestiones, ya digo, son cuestiones que me parece importante que sean tratadas en el arte, que no deben ser relegadas a un lado pensando que el trabajo es algo que no debe ser tomado en cuenta, que no debe ser tomado como algo artístico, sino que más bien preferir las tramas más épicas, más rimbombantes, con espías, con explosiones, superhéroes y cuestiones así, ¿no? Ya digo, me parece que el camino por ahí no va. El camino más bien por el que deberíamos ir es ir por el camino del arte que recoja precisamente aquella mundanidad, aquellas partes del mundo que necesariamente lo constituyen y que podrán ser feas, podrán incomodarnos, podrán avergonzarnos, podrán resultarnos feas pensar en ello, pero no importa. El arte está para eso. El arte está precisamente para expresar aquellas parcelas de la realidad que en gran medida no son exploradas, ¿no? Y claro, en ese sentido, ya digo, el artista funciona en gran medida, y esto lo he leído en algunas obras, ¿no? Que el artista en gran medida es una especie de portavoz del estado sociológico de una determinada sociedad, ¿no? Del estado de los valores sociológicos que se manejan en un conjunto de personas y etcétera. Entonces es importante analizar estos temas, ¿no? Ya digo, yo personalmente durante un tiempo yo trabajé en el área de mantenimiento en un cine, y claro, las experiencias que recogí de esto las tengo plasmadas, de hecho, en un libro, en un pequeño texto que les voy a dejar abajo para que puedan leerlo, y que ya digo, me parece una obra de este tipo, una obra que destaca precisamente esa labor obrera, esa labor proletaria, y que sitúa ese contexto obrero, ese contexto empresarial como el campo de narrativa, ¿de acuerdo? No estamos más bien tratando de lo que hace el individuo cuando sale del trabajo, cuando ya se va a la vida de juerga y hace lo que quiere, no, lo que hace dentro del trabajo, claro. ¿A qué está sometido dentro del trabajo? A cuatro puertas dentro de la empresa, ¿qué sucede ahí? Ese me parece que es un tema muy importante destacar, porque ya digo, arte así es un arte que realmente puede envolvernos a todos y que realmente puede servir para evidenciar las realidades dentro de lo que es la vivencia como un obrero, como un proletario, lo que es la competitividad, lo que es la necesidad también de trabajar para poder sentir esa presión y esa tensión que te obliga a mejorar. Y entonces, claro, en ese sentido me parece que el trabajo en sí, el trabajo duro, el trabajo del proletario, me parece muy digno, me parece que es algo que fortalece, que mejora a los seres. Y ya digo, me parece que también es un tema que debe ser tratado por la literatura. Me parece que debe ser un tema también tratado por la literatura, y no solamente en el sentido, ya digo, soviético, un poco de tumbar al capitalista, al burgués, y claro, establecer un régimen socialista, claro, no tanto tal vez en ese sentido, cuanto más en el sentido de las dinámicas internas que se dan dentro de unas profesiones u otras, ¿no? El cómo funciona ese campo de trabajo ahí dentro, ¿no? Porque hay cosas rescatables, cosas que no, cosas buenas, cosas malas, evidentemente. Pero ya digo, me parece importante que tú, puedes tener el trabajo que sea, ¿de acuerdo? Puedes tener el trabajo que sea, puedes tener desde ser un informático que programa software para una gran empresa, o ser, por ejemplo, alguien que simplemente limpia zapatos, o simplemente vende algo en la calle, lo que sea. Puede ser lo que sea, no importa lo que tú hagas, puede ser la profesión que sea. Si tú eres un artista y te interesa escribir este tipo de cosas, hazlas. Escribe sobre tu profesión, haz arte sobre tu profesión, escribe poemas, escribe obras de ficción relativas a tu trabajo y a lo que tú haces y a lo que te interesa, o a momentos que inclusive no te interesan. Porque, por ejemplo, personalmente, la obra que les voy a dejar abajo de el domador y su bestia, historia de un domador y su bestia, me parece, claro, esa obra de hecho fue un momento en mi vida que me pesó bastante, que realmente me afectó bastante personalmente. O sea, realmente
como lo pongo en la obra, claro, fueron momentos realmente de tensión, de mucha presión, de mucha vergüenza, de mucha humillación. Entonces yo me sentía mal realmente. Personalmente yo me sentía psicológicamente por los suelos. Pero sin embargo, claro, eso es lo importante. Que si bien fue una experiencia fea, fue una experiencia mala, aprendí de ella. Aprendí mucho de ella y eso lo transporté a la literatura. Que es lo que yo creo que, ya digo, es para la función que tiene el artista. O sea, el artista podrá haber vivido muchas circunstancias humillantes, vergonzantes, lo que sea. Pero el hecho está en precisamente rescatar el aprendizaje de toda esa vivencia mala y de algún modo transformarla en arte. De algún modo el artista es aquel intermediario que opera la metamorfosis entre lo que viene a ser una experiencia fenoménica, caótica, sin sentido, vergonzosa, humillante, lo que sea. Y claro, el artista con su espíritu de artista, de demiurgo, transforma, da la metamorfosis a esa vivencia para que se transforme en arte, en algo sacralizado, en algo poetizado. Y eso me parece que es muy importante hacer. Entonces ya vuelvo y repito, no importa el trabajo que tú tengas, puedes trabajar en lo que sea, puede ser, ya digo, desde el trabajo más complejo y más difícil a nivel técnico, a nivel tecnológico, o también un trabajo, digámoslo, simple con respecto a la operación que se tiene que hacer. Pero de ahí, ojo con esto, muchas veces los que llamamos trabajos simples son simples en tanto lo que tienen que hacer, pero por la repetición y la cantidad de veces que tienen que hacer otra y otra vez lo mismo, coño, eso se vuelve horrible, eso se vuelve pero tediosísimo. Entonces esos trabajos que decimos que también son muy simples, podrán ser simples, pero son también muy esforzados. Entonces es lado y lado, ¿no? O sea, es lado y lado, o sea, no hay un trabajo que sea completamente fácil, ni un trabajo que sea completamente de rascarse la panza y ya está. Cada trabajo tiene su complejidad y cada trabajo tiene sus dinámicas, sus anécdotas, sus experiencias, y transportarlo eso, inclusive las más feas. Porque ojo con esto, no es tampoco simplemente transmitir las mejores historias o las historias en las que nosotros seamos el héroe y ya está. No, también es transmitir las historias en las que seamos el malo, en las que nosotros hayamos operado como el villano de la película, y transmitir eso en el arte. O sea, ya digo, el artista tiene que saber ser eso, ser el ente que da la metamorfosis a la experiencia caótica para que se transforme en algo sacralizado, que es el arte. Y para eso, ya digo, tienes que, claro, por un lado vivir experiencias, y me parece que si trabajas, si has trabajado alguna vez, coño, tienes experiencias, tienes con qué escribir. Entonces si es que trabajas y dices, ¿de qué, güey? ¿De qué escribo? No tengo nada de qué escribir, me siento mal. Coño, escribe de tu trabajo, o sea, escribe de las cosas que estás viviendo, o sea, escribe directamente de lo tuyo. Porque ya digo, me parece importante. Miren, por ejemplo, The Office. Vean, claro, ¿quién se va a imaginar que un departamento de contaduría y etcétera, claro, se va a volver protagonista de una serie de comedia? Claro, esa es la labor del artista. Existen este evento fenoménico caótico en todos los lugares, en oficinas de todo el mundo. Existe estos fenómenos, ¿no? Existen todos estos personajes que claro, parejas internas, el jefe jocoso que realmente es un cansón y te irrita. Y claro, existen estos personajes en todos lados, como una experiencia fenoménica que está ahí arrojada. Pero ¿quién transforma esa experiencia fenoménica caótica en algo sacralizado? ¿Quién lo transforma? Claro, ahí es donde, si consideras que tal vez lo que te hace falta es un poco de comunidad, un poco de socialismo, no, mentira, si te hace falta sociedad, si te hace falta comunidad, te invito a que te unas a mi canal de Discord. Es un canal en el que vamos a estar intentando generar, ya digo, una comunidad de retroalimentación entre autores de estirpe artística o de estirpe filosófica, ¿no? No hay división allí, pero eso es lo importante, generar una comunidad alrededor de
de estos temas de la literatura artística o de la filosofía. Ya digo, porque es importante también esto, el intercambio de ideas, y que si alguna idea que yo te comparto tal vez te resulta útil, te resulta eficiente para alguna idea que tú tenías allí y que no sabías cómo expresarle, pues entonces por eso es que necesitamos eso, una retroalimentación, otras personas que nos estén ayudando a focalizarnos en ciertas cuestiones, o que nos descubran nuevas posibilidades de describir algo, de narrar algo, y etcétera. Entonces vuelvo y repito, si tal vez te ha resultado de agrado este video, también dale pulgar arriba, suscríbete. También el escrito que está abajo es una prueba, es una parte de una obra más grande que yo tengo, que es un compilado de varios cuentos, más o menos de este carácter filosófico, este carácter un poco dramático, así. Claro, entonces si te interesa tal vez la literatura de ese tipo, o también un poco ensayos filosóficos, te recomiendo que adquieras mi obra de Retratos de la Humanidad. Está ya colgada en Amazon para que la puedas adquirir. Y nada, eso ha sido todo. Si te interesa también unirte a mi Substack, que está en la parte de aquí abajo, para que podamos allí también compartir textos y generar una comunidad más de emails, no más de newsletters. Y nada, eso creo que sería todo. Te agradezco mucho, y si te gustó, suscríbete y dale pulgar arriba. Esto ha sido todo. Filosofada Munda.